Mientras se van conectando, entonces vamos repasando lo que estábamos haciendo ayer. Ayer habíamos concluido, habíamos terminado de crear toda la estructura de una base de datos relacionada con una librería en base a este diagrama entidad-relación. En este diagrama nos mostraban que había 4 entidades: libro, editorial, biblioteca y usuario. Y cada entidad habíamos dicho que en un gestor de base de datos se vuelve una tabla, por lo tanto se le da el mismo nombre generalmente. Cada entidad tiene unos atributos. Estos atributos en la tabla llegan a convertirse en columnas, ya que en cada columna se va a registrar un dato. Y estas, obviamente, que tienen que estar relacionadas, porque si no existe una relación, ya vamos a ver más adelante que no se va a poder justamente extraer información de la base de datos si es que no están correctamente relacionados, y eso lleva a un conjunto de problemas. Por lo tanto, si yo quisiera saber qué libro, cuál es el título del libro, qué usuario se ha prestado, de qué biblioteca, por decir, y quién ha editado este libro, entonces eso se lo puede hacer a través de una consulta, y no necesariamente tengo que extraer toda la información, simplemente los datos que yo quiero, por decir, visualizar para tomar alguna decisión. Lo mismo sucede en la universidad. Por ejemplo, sabiendo de ustedes su matrícula, les decía, el decano, el director de carrera puede saber, por decir, qué materias ya han aprobado, qué materias ya todavía deben, en qué fecha hicieron su último pago, etcétera. Entonces, justamente gracias a la base de datos se puede extraer gran cantidad de información, y en base a ello, obviamente, en las empresas se llega a tomar una decisión. Entonces, actualmente todas las bases de datos están siendo manipuladas a través de Internet, porque con esto de la revolución tecnológica, entonces todo es ahora a través de Internet. Por lo tanto, de ahí la importancia y la necesidad de manipular justamente la información a través de una página web. Por lo tanto, ingresen entonces a su consola. Hombre, ya están la mayoría. Y una vez que estén en la consola, lo que vamos a hacer simplemente es recuperar o ingresar a la base de datos con la que estamos trabajando. Si bien ustedes, una vez que abren la consola, por algún motivo lo cierran o se cierra la consola, no significa que tienen que volver a empezar de nuevo. Simplemente vuelven a ejecutar otra vez, o pueden abrir otra consola de comandos, y todo lo que se hizo ya está almacenado. Sí, ayer, por ejemplo, habíamos agregado 2 registros, estábamos agregando el tercer registro cuando se nos fue la conexión. Por lo tanto, todo lo que hicimos el día de ayer ya está en la base de datos, no hay que guardar. El programa no necesita hacer un control G o guardar. Automáticamente, cada vez que ejecutamos un comando y el comando es correcto, nos sale el mensaje de query OK, ya está almacenado de alguna forma en el gestor. Entonces, lo primero que vamos a hacer es activar nuestra base de datos para poder utilizarla, y lo vamos a activar con el comando use biblioteca. Punto y coma. Con ello ya tenemos activado nuestra base de datos. Ahora lo que voy a hacer es visualizar las tablas. Entonces colocamos OTX, ¿no? Y ahí está. En mi caso yo tengo 5 tablas, porque había creado esta otra editorial también, que la 2. Pero todos deben de tener las 4 tablas: biblioteca, editorial, libro y usuario, ¿verdad? Ahora vamos a ver, generalmente, les decía, cuando uno crea una tabla, puede ser que hace 2 años ya haya creado una página web, y hace 2 años haya creado su base de datos. Entonces uno llega a olvidar cómo está estructurada la base de datos, pero para ello hay un comando que nos va a permitir visualizar la estructura, y es bueno que coloquen describe. De esta manera van a saber qué campos tiene esa tabla, cómo ha sido estructurada, qué tipos de datos y todo lo demás. Esa es nuestra primera tabla, y justamente la que estábamos insertando era libro, ¿verdad? Entonces vamos a describir también libro.
colocamos display o describe libro, es la tabla a la que quiero visualizar la estructura. Y vamos a aprender un comando nuevo, que en este caso nos permite visualizar los datos. Este comando, eso es lo que va a hacer, seleccionar los datos de una tabla. Y el comando se llama select. Select se utiliza un comodín generalmente. Este comodín va a ir variando dependiendo la necesidad. Se coloca asterisco cuando se quiere ver toda la información. Luego la palabra from. Y a continuación el nombre de la tabla. Entonces vamos a utilizar este comando para ver la información que ya habíamos insertado a la tabla libro. Aquí colocamos select. Nos decía asterisco, es un comodín que se utiliza para indicarle todo, porque más adelante vamos a ver que no necesariamente vamos a tener la necesidad de ver todos los campos. Yo puedo filtrar y en vez del asterisco vamos a aplicar justamente esos filtros. Por ahora quiero ver todo. Entonces el asterisco from de la tabla, en este caso libro. Y presionamos enter. Ahí están los registros que habíamos agregado ayer. Habíamos agregado el primero que tiene ID 1, lenguaje de programación, su código ICBN y el nombre del autor. Y estábamos en la tercera, ¿verdad? Entonces, a ver, vuelvo a colocar aquí. Este comando les decía. Nos iba a permitir insertar justamente datos a una tabla. Y el comando que estábamos viendo era el insert. Inserir el nombre de la tabla a la cual vamos a agregar la información. Aquí una palabra que no deben de olvidarse, que es los valores. Y dentro les decía que va todos los datos de acuerdo a la estructura de cada tabla. Entonces vamos a colocar el primer dato, separado obviamente por coma cada dato. Luego el segundo dato hasta el dato n, dependiendo, esto va a depender de la estructura. Pero esta es la sintaxis general, la sintaxis genérica, la cual se aplica para cualquier tabla. Siempre debemos de hacer con insert. Volvamos a nuestra consola. Entonces, ayer justamente estábamos en una que yo les decía, si yo llego a insertar, a ver, miren, voy a agregar aquí otro registro. Inserir, la tabla se llama libro, values, y por decir, yo voy a agregar el registro 222. Y lo habíamos nombrado inclusive álgebra, si no me equivoco. Álgebra. Todo lo que hemos puesto varchar, miren aquí título es de tipo varchar, entonces necesariamente al insertar deben de colocar entre comillas, les dije, ¿verdad? Tienen que considerar. Álgebra es varchar, por lo tanto el título es varchar, por lo tanto álgebra va entre comillas. Luego el ICBN también es varchar, también debe de ir entre comillas. ALG le voy a colocar guión 333. Y el nombre del autor en este caso. Por decir, es que no escribe. Ahora sí, dígame, ¿este registro va a insertar o no va a insertar? ¿Alguien me puede responder? No creo, No, ¿por qué no va a insertar? porque no tiene agregado el ICBN ahí en selección. Ya. A ver, voy a presionar Enter y vean que nos va a botar un error. ¿Vieron? Error. Y aquí me está indicando cuál es el error que existe.
esto no va a agregar por este detalle, por el primer dato. Al haber indicado en la tabla que el ID del libro, el ID del libro es un campo llave, un campo primario, de clave primaria, entonces aquí justamente me dice que hay un error de duplicación de llave primaria, ¿bien? Que no puedo colocar este valor porque ya existe ya el 22. Entonces justamente es una de las funciones también que tiene la llave primaria, que nos permite ayudar a controlar en la base de datos que no se duplique la información. Porque si yo no hubiese colocado llave primaria a esta tabla, entonces este registro me hubiera llegado a insertar. Y de esa manera en algunas bases de datos se luego, cuando no se estructura, no se diseña correctamente, la información empieza a redundar. Puede ser que una secretaria haya registrado al mismo estudiante, pero con otro nombre o con su primer nombre, en el siguiente caso con su segundo nombre, y esa información llega a duplicarse de tal manera que hace que la información sea inconsistente. Cuando está correctamente diseñada, entonces eso ayuda a que tengamos la información justamente sin redundar. Por lo tanto, esto yo lo voy a corregir, miren. Entonces no puede haber en un campo una llave que se vaya a duplicar, porque eso les había dicho al principio, ¿verdad? Cualquier campo que nosotros decidamos que sea llave primaria tiene que ser un dato único que no se va a repetir, de tal manera que va a identificar ese dato a cada registro. Por lo tanto, aquí el código le vamos a dar 333. Ahora sí va a insertar, miren, como ya este código no se está repitiendo, entonces presiono Enter. Y ahí está, me dice que se ha insertado la información. Le insertemos una columna más, luego vamos a pasar a las otras tablas, entonces aquí sería insert, quinto libro otra vez. Y esto va creciendo de manera exponencial, ¿no? Cada vez que alguien se va registrando en una red social, entonces lo que está haciendo es insertar, se está insertando, se está agregando. Si en la página web en el día se conectaron 100 usuarios y se han registrado desde la página o alguien lo registró manualmente, entonces cada día va creciendo dependiendo la cantidad de usuarios que se vayan a conectar a la plataforma o al sitio web. Aquí vamos a agregar un registro más y le vamos a dar el 44. Por decir el título del libro, diagramas, guión avanzada, su código, por decir ese el código, y el autor. Ese va a ser nuestro cuarto registro. Aquí también tienen que considerar que cuando vayan a insertar la información, tiene que coincidir, les decía, ¿verdad? En el orden que hemos definido la tabla, en el mismo orden se debe de agregar la información. Yo no pudiese colocar primero el título y después recién el código, porque no lo hemos creado así. Miren, primero dice el ID, el primer campo, el segundo campo título, ISBN y al final está el autor. Y en el mismo orden debo de agregar, porque de lo contrario, lo que va a hacer es, en algunos casos, si todos fueran marchar, va a agregar la información, pero no siempre va a estar va a estar estructurada de manera correcta, ¿verdad? Otro detalle es que si yo olvidase aquí agregar, por decir, un campo, igual me va a botar un error. Si aumento otro campo que no está definido en la estructura, va a botar otro error. Entonces, todos esos detalles deben de considerar a la hora de insertar la información. Presiono Enter y ya tengo otro registro. Si yo quisiera ver los dos registros que he insertado, simplemente vuelvo a colocar aquí el comando para seleccionar. Digo, seleccioname todo de la tabla libro, perdón, aquí me falta la palabra from, de la tabla libro. Y ahí están los 4 registros. Si yo tuviera muchos más registros, entonces ahí se va a ir almacenando, se va a ir guardando. Cada vez que yo he ejecutado insert, ya está la información guardada. Si yo lo reinicio mi Mac y no lo apago, entonces la información no tuviera que perderse porque ya está registrado en la base de datos. Cada acción que se realiza en una base de datos generalmente se registra todas las acciones. De ahí es que se sabe
En una base de datos el administrador sabe qué usuario ha ingresado, en qué momento, qué hizo, se insertó, actualizó, modificó, etcétera. Entonces todas estas acciones se llegan a registrar generalmente en una base de datos. ¿Hasta ahí alguna duda, jóvenes? ¿Alguna pregunta? ¿Está claro lo que les está indicando? Listen, sí, yo lo entiendo. Pero tuve un problema, Listen. Lo he visto de varias formas para crear la tabla, Ya. pero no me permite. Y me sale error, todo el tiempo me sale error y ya me fijé y todo está bien escrito, está todo tal cual como usted lo hace, pero me sale error y siempre es de donde comienzo a escribir los atributos. Ya. ¿Eso en la Sí, primera tabla? sí, de la primera. No me he perdido el avance, eh, pero no puedo crear tabla. Le Ya. comparto una imagen. Eh, sí, también, o me lo puedes mandar por WhatsApp para que lo vea cuál es tu error, dónde está fallando. Ya. Bien. Ahorita lo mando entonces. Sí, también, sí, mándalo. Ya. En, ¿alguna otra duda que tengan? ¿Les están Disculpen, ¿no? insertando, jóvenes? Bota error si es que no se sigue el orden que está ahí. A la hora de insertar. Sí. Como les decía, si yo tuviera todo esto varchar, por decir, ¿verdad? Todo esto fuera varchar, en ese caso, y yo lo he puesto primero el nombre aquí, no me va a botar error, porque como todo está varchar y hay 4 campos, entonces el sistema lo que va a hacer es agregar, insertar directamente. Pero en este caso, si yo llego a cambiar la posición como este es numérico y la otra varchar, me va a botar un error, me va a decir que hay un campo que no está establecido, como es numérico, no va a poder insertar datos de tipo texto, ¿verdad? Entonces, por eso les digo que deben de considerar siempre o revisar o hacer un display de la tabla para que puedan ver cómo es que se ha estructurado. Pero en algunos casos sí les va a botar error. Siempre es suficiente que no coloquen unas comillas, también les va a provocar un error, ¿no? Eso es lo que tiene que estar tal cual está en la sintaxis también, ¿no? Escrito el comando. ¿Te botó error al insertar? No, solo era una duda por si me pasaba. Ah, ya, perfecto. Bien, vamos a agregar las otras tablas entonces. Vamos a insertar. eh, ya tenemos 4 registros, ¿verdad? Entonces vamos a ir ahora a editorial. Y vamos a ver que editorial está relacionado con libro. Entonces, primero podemos hacer aquí, si ustedes quieren, un display, escribe editorial para ver cómo es que está estructurado. Miren, eh, editorial tiene un nombre de editorial, una dirección, un teléfono y un ID de libro. Este ID de libro tiene que estar relacionado con este ID de acá. Por lo tanto, vamos a proceder a hacer la inserción del primer registro. Insertar dentro de editorial, en este caso, le decimos qué valores va a tener. El primer campo es varchar, es el nombre. Por lo tanto, aquí yo tengo que agregar, entre comillas, por decir la editorial que va por nombre alfa, la dirección, asumamos que está en la avenida Bush, es un campo de tipo varchar, también tuviera que colocar entre comillas. Y luego el número de teléfono hemos colocado de tipo numérico. En este caso no es necesario colocar entre comillas un campo de tipo numérico, simplemente colocamos los datos y el ID del libro. Ahora sí, este detalle también tienen que tomar en cuenta, por eso yo les decía que primero tenía que haber creado el libro porque no podía haber empezado a insertar usuario porque usuario se relaciona con 2 tablas, con libro y con biblioteca.
Y al estar relacionado con las dos tablas, entonces me va a pedir el ID del libro y me iba a pedir el ID de la biblioteca. Como no tengo todavía unos IDs ni de biblioteca ni de libro, entonces me iba a botar un error a la hora de insertar. Por eso les dije que en el mismo orden que ustedes definieron su estructura, también se lo puede agregar las tablas. En este caso, mire, yo estoy insertando editorial. Entonces, al final me está pidiendo un ID del libro. Y este ID del libro tiene que coincidir con el libro, con el ID del libro. Por lo tanto, asumamos que este editorial Alfa ha publicado el libro número 1 o el que tiene código 11. Presiono Enter y ahí está. Estoy insertando porque justamente este dato al final ya existe en mi tabla libre. Ahora voy a tratar de insertar otro dato que de un libro que no existe y vamos a ver qué sucede. Sería inserinto editorial. Aquí vamos a darle otro nombre, por decir Omega es el nombre de la editorial. Este entre comillas también, porque es un dato de tipo Bachan. El número del teléfono. Y ahora voy a colocar otro dato que de un libro que no existe. Voy a colocar por decir 5. Le estoy diciendo que inserte en un editorial con este nombre, pero de un libro que se ha publicado que de código de ID tiene 55. Ahora voy a presionar Enter y me bota un error. Y el error no es que esté mal el comando, nada, sino que es en la última. Inclusive aquí me dice que justamente este código que he agregado no se puede agregar porque no hay un libro con ese código, no existe un libro con ese código. ¿Qué tuviera que hacer primero antes de agregar esto? Crear el libro, justamente el código y el nombre del libro y todos los demás datos para que me pueda agarrar esto. Antes no lo puedo insertar. ¿Hasta qué número me va a permitir agregar? Hasta el 44. Entonces, asumamos que este editorial, voy a corregir ahora este error. Voy a colocar que esto fue del libro 44. Voy a Enter y ahí está. Está agregando el registro. Vamos a visualizar ahora los dos datos que hemos insertado. Entonces aquí otra vez el comando select. Select asterisco from. Y en este caso el nombre de la tabla se llama editorial. Y ahí están los dos registros de la tabla editorial. Vayamos a la otra tabla. No vamos a llenar varios registros a las tablas justamente por el tiempo. Pero el procedimiento es el mismo. Ahora vamos a ir a biblioteca. En biblioteca tenemos que agregar simplemente dos datos, ¿no? Nombre y dirección. Pero como está relacionado esto con libro, entonces también tuviéramos que agregar el ID del libro. Y veamos, voy a colocar describe biblioteca para visualizar justamente cómo es que está estructurada esta tabla. Y tenemos los dos datos que corresponde a la entidad biblioteca, nombre y dirección, pero el tercero es para la relación, que justamente está relacionado también con el libro. Por lo tanto, ¿cómo debo de agregar aquí? Insertar dentro. En este caso, la tabla lleva por nombre biblioteca. El nombre de la biblioteca. A ver, le vamos a dar por decir, hay una biblioteca con el nombre de Unifrance. La dirección.
Esta biblioteca está ubicada en la avenida Bush. Y aquí tiene que conseguir el libro también. Entonces, los mismos códigos que yo tengo en libro, tuviese que colocar de igual manera. No puedo colocar un libro que no exista. Por lo tanto, aquí yo pudiese colocar 1, 2, 2, 3, 3, cualquiera de esos libros que estén ahí. Es decir, aquí en la biblioteca está este libro. Presiono Enter y ya está registrado. Un registro más. Ya cualquier nombre, ¿no? Es decir, ese nombre tiene. Este está, asumamos que en la avenida Santo Dumont. Y aquí de la misma manera, digamos que pues, ahí en la biblioteca tienen el libro 1111. Presiono Enter y me bota un error. Faltó ¿Qué me faltó? A ver. el Otra value. vez, ¿no? Otra vez acá. Exactamente. Siempre hay que indicarle los valores que vamos a agregar, porque eso dice la sintaxis. Perdón, en caso de que yo no haga cumplir la sintaxis, entonces eso hace que provoque el error. Y ahí está. Ya tenemos el segundo dato. Y por lo tanto, si yo aquí quiero ver la información que he agregado a esa tabla, simplemente le digo otra vez L, asterisco, from, seleccionar de la tabla, todo de la tabla, que se llama biblioteca. Y está, dos datos que hemos agregado a esa tabla. Está la información. Y esto, generalmente, actualmente en las bases de datos, esto va creciendo de manera exponencial esta información, ¿no? En algunas, dependiendo de la empresa y en qué rubro se encuentra. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Por el momento no. ¿Alguien tuvo algún problema? Yo nomás dicen, yo se le envío ya a su WhatsApp las imágenes. Mira, ahorita De las tablas. perfecto, ahorita te digo dónde estuvo tu problema. Ya, les dije que cuando les bote un error, generalmente busquen la última apóstrofe, ¿verdad? Y en la última apóstrofe les está indicando cuál es el error. De acuerdo a tu código, parece que tú utilizaste, en vez de paréntesis, colocaste el símbolo mayor y menor. Sí. Esos símbolos, cámbialo por paréntesis. Ya. Ese es el error. Cada vez que yo coloco un paréntesis acá, pareciera que es un mayor y menor, pero por eso te está botando tu error. Verifica y corrígelo, a ver. Ya, listo. Bien. O sea, todo lo que usted coloca son paréntesis, Paréntesis, no sí, son correcto, sin. son paréntesis. No es mayor y menor. Ya, dicen. Yo todo le puse así pues, como signo mayor y menor. Ya, corrige eso y si tienes algún otro problema, igual me lo envías, no hay problema. Me pueden Ya, contactar dicen. por WhatsApp si tienen algún problema que les Ya, dicen, ocurra gracias. fuera de las clases virtuales. Bien, Ya. ¿alguien más tuvo algún otro problema? ¿Ninguno? Ya, y vayamos entonces con la última tabla y les voy a enseñar a importar ahora su base de datos.
Vamos a agregar usuario más. Usuario, a ver, coloquemos describe otra vez. Siempre es bueno colocar o describir la estructura de la tabla. De esa manera vamos a saber cómo es que está estructurada y qué campo tenemos que insertar. Entonces, el primer campo que vamos a agregar es el ID de usuario. Insertar dentro de usuario es nuestra tabla. Y aquí la palabra value. El ID de usuario es de tipo varchar. Eso significa que habíamos considerado, habíamos dicho que este ID vamos a colocar las iniciales de su nombre y su apellido del usuario y un número, ¿verdad? O dependiendo cómo genere la empresa los IDs de cada producto. En este caso vamos a colocar, por decir, Luis Barrios, por decir, va a ser su nombre, entonces la L y la B y un número. El primer registro que coloque 1111. Ahí, ¿cuántos caracteres tengo? Miren, contando con el guión, yo ya tengo 7 caracteres. Entonces, ¿me va a botar un error o no? ¿Qué dicen? A ver. Porque en la estructura solamente hemos considerado para 6 caracteres. Aquí donde dice 6 entre paréntesis, entonces eso limita, habíamos dicho, la cantidad de letras, la cantidad de caracteres, en este caso si es numérico, de caracteres, o de letras, o de dígitos también, ¿verdad? Lo voy a dejar ahí, no lo voy a corregir y vamos a ver qué es lo que sucede. Y luego el nombre. Le voy a colocar su nombre y su apellido aquí. La dirección del, por decir, también vive en la avenida Bush. El que se va a prestar el usuario del libro. Su número de teléfono. El número de teléfono habíamos considerado aquí numérico. Por lo tanto, en este caso, si no tuviera este usuario, por decir, en algunos casos no dan el número, entonces lo podemos dejar el espacio y la coma. Igual nos va a insertar el ID del libro. Este usuario, por decir, acudió a la biblioteca y se quiere prestar el libro número 3 de álgebra. Entonces aquí esto tiene que hacer referencia al ID del libro. Aquí coloco 333 y al colocar ese código, entonces automáticamente yo ya sé que se ha prestado un libro de álgebra porque en la tabla libro está codificado el ID del libro 33 de álgebra, ¿no? Y voy a saber igual su código, el autor y todos los detalles del libro. Entiendo cómo se ha estructurado. Coma. El último es el nombre B. El nombre B es para relacionar. Miren, aquí dice mul. Entonces, eso habíamos utilizado para relacionar con biblioteca. Entonces, miren, de acuerdo a la estructura, ese nombre corresponde a la biblioteca, ¿verdad? Ese es un dato también que debe de existir en biblioteca. Yo no me puedo inventar aquí un nombre porque me va a botar un error, porque justamente en biblioteca tengo 2 bibliotecas, una que dice El Porvenir y otra Unifrance. Asumamos que esto es de la biblioteca Unifrance. Es un varchar, por lo tanto, entre comillas. Y listo. Si no hay error, presiono Enter. Tuviera que mostrarme. Y no me ha botado un error. Y aquí yo había enviado LD 1111, ¿verdad? 1111. Vamos a verificar qué es lo que ha registrado ahí. Select, asterisco from, usuario. Y aquí está el detalle. Pueden observar, miren, yo he enviado LB guión 1111 y el sistema solo lo ha registrado LB 111. O sea, el último carácter no lo ha registrado. Justamente por el ancho, les decía, ¿no? El tamaño que hemos definido al campo. Como yo les dije, solamente 6. Eso es lo que está haciendo el sistema. Está agarrando simplemente 6 dígitos. Las 6 caracteres del principio y los últimos ya no lo registro. Si yo tuviera una avenida aquí en dirección, coloqué 50.
que es muy larga, que ha registrado la zona, la calle, el número de vivienda. Entonces lo que hace el sistema es agarrar los primeros 50 caracteres y los coloca en la base de datos. Aquí no me provoca un error porque como he colocado entre comillas, es un dato varchar, entonces solo que estoy insertando los primeros 6 dígitos. A ver, insertemos una vez más esto. Insert una vez más. Voy a agregar otra vez en la tabla usuario y values, ¿no? Los valores. Otra vez el código. Este código no debería de repetirse. Es un número que debe ser único, por eso es un campo llave. JP 222 le voy a asignar. Su nombre. Su dirección. Y luego debe de colocar su número de teléfono. En este caso, miren, no voy a registrar un número de teléfono. Entonces ustedes pueden hacer, les decía, simplemente dejar una coma. Porque este espacio que estoy dejando ahí, eso corresponde al teléfono. Porque hay algunos datos que no necesariamente tienen que ser llenados con alguna información. En este caso no va a tener un número de teléfono, un ID del libro sí. Si yo no colocase ese ID del libro me va a botar un error porque no olviden que eso es para relacionar con la tabla libro. Y voy a colocar el libro del primer registro que es el 111. Eso debe de coincidir con la tabla libro. Y la otra debe de coincidir el nombre de la biblioteca, ¿verdad? También, en este caso, aquí el nombre de la biblioteca no es una clave primaria aquí, es una clave foránea. Por lo tanto, aquí yo podría volver a repetir. Miren, voy a colocar Unitrans otra vez. El único detalle es que Unitrans existe en la base de datos de biblioteca. Pero yo puedo repetir porque el usuario se podía haber presentado varios libros, por decir, o podía haber acudido a la biblioteca a prestarse varios libros de Unitrans. Entonces, este dato lo estoy volviendo a repetir. Les voy a enseñar entonces a cómo importar. Les decía que, mientras estaban conectando, que cuando nosotros, les voy a mostrar mi pantalla, que cuando utilizamos todos los comandos del web server y vamos ejecutando, entonces de alguna manera, cada comando que sale que sale el mensaje de query OK, quiere decir que el comando ha sido ejecutado, por lo tanto, la sentencia también. Y esto significa que todo se ha estado guardando en el gestor de base de datos. Y esto se guarda generalmente en una carpeta que está en la unidad C. Por ejemplo, tengo one. Y todo lo que vayamos a hacer en PHP y todo lo demás se va guardando aquí. Y aquí en una carpeta que se llama bin, miren, hay uno justamente que dice MySQL. Y la estructura, las bases de datos, de alguna manera se va creando aquí. Se va generando automáticamente ahí. Todas las bases de datos que nosotros vayamos a crear en el gestor desde la consola. Y voy a seguir explorando aquí, miren. Ingreso a BIM, miren, hay varios archivos de MySQL y en Data tuviera que estar las bases de datos. Miren, aquí está. Biblioteca, autoventa, Unitrans, todas las que hemos creado desde la consola está aquí. Lo que ha hecho es generarse una carpeta y dentro de esta se ha creado la base de datos. Y obviamente, miren, son varios archivos. Lo que tuviera que hacer es justamente enviar estos formularios. Miren, aquí está usuario, editorial, libro, estas son las tablas en realidad. Hagan clic a ver en este icono de acá, del one.
aquí en el icono de la W. Y justamente aquí tienen una opción que dice localhost, ¿verdad? Y también tienen un PHP Miami. Vamos a ver primero el localhost. A ver, hagan clic en localhost. Cuando hagan clic ustedes en el localhost, al hacer un clic, les va a mostrar esto, miren. Automáticamente les va a cargar esto de acá. Aquí me está mostrando una serie de enlaces, hipervínculos relacionados igual con los proyectos que tenemos. Aquí están todos los proyectos, el PHP, qué es lo que se está ejecutando, qué versión del MySQL, del PHP y algunos detalles más. Y justamente aquí en esta página también hay una que dice PHP MyAdmin. Entonces podrían acceder desde aquí, desde localhost al PHP MyAdmin o desde acá igual, desde este icono. Cuando hagan clic en este icono, también aquí está la opción, el enlace que dice administrador de PHP de MySQL. Si ustedes hacen clic aquí en el PHP MyAdmin desde acá o desde este enlace, les va a mostrar esta otra pantalla. Y les decía, cuando se compra un espacio, un hosting, generalmente tenemos dos maneras de administrar, dependiendo del hosting, obviamente. Algunos servidores tienen una interfaz de usuario que es gráfica, similar a esta, y otras simplemente nos dan el código de acceso para acceder a la consola de comandos y desde ahí administrar la base de datos. Entonces, si tuviera un administrador de base de datos con interfaz gráfica similar a esta, entonces desde aquí también podemos crear. Miren, aquí hay una opción que dice crear base de datos. Aquí yo le pudiese dar un nombre y le doy crear y me va a mostrar igual la base de datos en esta parte, en el panel del lado izquierdo. Y aquí justamente tenemos biblioteca. Miren, aquí está. Si bien hemos creado desde la consola, como esta aplicación de One Server también tiene una parte de interfaz que corre a través de una página web, entonces si yo le doy a clic en el enlace donde dice biblioteca, me va a mostrar todas mis tablas que he creado. A ver, voy a hacer un clic. Y ahí está, miren. Están todas las tablas que hemos creado. Y si yo le doy clic en alguna de las tablas, me va a mostrar el contenido, miren. Voy a hacer clic en biblioteca. Y aquí están los registros que he agregado. Miren, el porvenir, Santos Dumont, registro 11. Si hago clic en libro, aquí está el ID del libro, el título. Obviamente que esto está extrayendo de la base de datos. Y eso es lo que nosotros vamos a aprender justamente. Aquí está llamando seguramente a un PHP. Miren, aquí hay un archivo en la parte de arriba. Dice index PHP. ¿Vieron? Está cargando a través de ese index. Está llamando, se está conectando con nuestra base de datos, con el servidor del MySQL. Y lo que está haciendo es llamar, obviamente dentro del PHP hay instrucciones que está haciendo que cargue en una tabla. Aquí está dibujando una tabla y en la tabla lo está colocando los registros. Y cualquier tabla que yo tenga me está generando de esa manera. Eso es lo que vamos a aprender. Por ahora no sabemos todavía el PHP, entonces simplemente estamos trabajando primero con la base de datos para comprender cómo es que se registra, cómo es que administra toda la información. Entonces, desde acá les decía, también podemos exportar. Justamente miren, aquí hay dos pestañas, una que dice importar y otra que dice exportar. Dependiendo cuál sea, cualquiera sea la versión del One Server que han instalado, va a aparecer estas dos pestañas. ¿Qué es lo que deben de hacer? Voy a volver a mi localhost, miren, para volver a hacer eso. Entonces, cuando quieran exportar o importar una base de datos, aquí simplemente le dan un clic en biblioteca. He vuelto aquí mediante este enlace, he vuelto otra vez a localhost. Entonces, selecciono la base de datos porque yo podría importar o exportar cualquiera de estas bibliotecas, podría exportar Unifrance o cualquiera de estas bases de datos que yo tengo. En este caso quiero exportar biblioteca. Entonces, hacen un clic, simplemente selecciona la base de datos. Aquí no seleccionan ninguna tabla, porque si yo elijo una tabla, solamente la tabla se va a exportar. Quiero exportar todas las tablas de biblioteca, por lo tanto aquí no voy a elegir nada. Una vez que he elegido la base de datos, aquí está, miren, biblioteca dice, voy a darle en exportar. Un clic. Me va a salir una pantalla similar a esta. Aquí no seleccionamos nada. Simplemente le dan en este botón que dice aquí al final, en la parte derecha tienen un botón que dice continuar. Le damos clic ahí. Y observen
les va a salir este cuadro. Me dice, quiero guardar biblioteca. Si no quiero abrir, lo voy a guardar. Y con eso ya se ha descargado. ¿Dónde ha ido a parar? Justamente a la carpeta de descargas. Todo lo que descargamos de internet va a parar generalmente a la carpeta de descargas, ¿verdad? No sé qué hayan configurado o le hayan dado otra ruta. Entonces yo desde aquí voy a abrir el archivo. Hago clic. Y esto está en mi carpeta de descargas. Por lo tanto, aquí está el archivo. Este es el archivo que ustedes tuvieron que copiar. Entonces, ese SQL lo voy a colocar aquí en el escritorio, miren. Cuando ustedes quieran enviar su base de datos, todo está aquí, en este archivo SQL. En este archivo SQL. Entonces, ¿qué tuvieran que enviar? Simplemente este archivo. Pero este archivo lo pueden colocar en una carpeta con su nombre y lo comprimen igual, ¿verdad? Y vamos a ver qué tiene este archivo. Miren, voy a cargar mi editor de código y lo único que se ha exportado de alguna forma son las sentencias simplemente. A ver, que levante mi editor. Vamos a ver que lo que se ha almacenado en ese archivo simplemente son un conjunto de sentencias que más adelante nos va a servir justamente para importar. Si yo tuviera otra base de datos en otro servidor y estoy queriendo migrar de un servidor a otro, entonces simplemente llevo este archivo y en el otro lado, en vez de exportar, hago importar y al importar se va a generar, miren, ahí está. Que se está generando el create table, como he agregado registros, aquí está insert into biblioteca, las tablas que hemos creado, si se ha agregado a cada tabla de registros, se está agregando. Entonces lo que se ha generado de alguna forma son las sentencias de SQL. Cada vez que importamos o exportamos en un archivo desde la base de datos, simplemente se genera los códigos. Simplemente si hemos hecho modificación o alteración de algunas tablas, eso es lo que está sucediendo aquí, la sentencia. Y listo, esa es una manera. Pero también en la consola, miren, si ustedes quisieran tener esto que han escrito en la consola, quieren conservarlo, lo pueden colocar en Word también. Miren, voy a hacer botón derecho aquí en la consola. Todo lo que he escrito me lo voy a copiar abajo. Botón derecho y aquí hay un comando que dice seleccionar todo. Lo que voy a hacer es primero seleccionar todo el contenido. ¿Sí? Con eso se ha colocado, se ha seleccionado. Y aquí simplemente Enter deben de presionar para hacer, es como si estuviésemos haciendo Control C, pero en la consola del MySQL es Enter. Presionan Enter, es como si hubiésemos hecho Control C. Abrimos Word y aquí lo ponen con Control B chica o Control V. Y ahí está, miren. Obviamente que aquí se va a copiar, si tuvimos algunos errores, todo lo que estaba en la consola en realidad va a copiar, todo lo que estábamos en la consola. De igual manera, si es que quisieran enviar, por decir, en vez de capturar las imágenes, podrían colocar simplemente el código de la sentencia que han ejecutado y me lo envían el archivo igual, este archivo en Word, que ahí va a estar obviamente registrado todas las sentencias que ustedes realizaron a la hora de ir ejecutando o creando sus bases de datos, sus tablas y todo, al agregar los registros, todos los comandos se han agregado. Ya, Licen. Lo tiene claro, Una ¿verdad? pregunta, Licen. ¿Alguna pregunta, alguna duda que tengan? Sí, se puede copiar, Licen, a, ¿cómo le explico? A la ventana de MySQL. ¿Se puede copiar algo ahí? A lo que estamos escribiendo, vemos con los comandos y todo, Claro, ¿se pueden puede copiar. copiar? Claro, ¿Cómo? pueden copiar. Digamos que ustedes aquí ejecutan, pueden insertar esta sentencia en un archivo de texto plano. Entonces, si yo hago aquí control C, ¿verdad? Esa instrucción Ya. se la puede llevar aquí. Ustedes pueden tener almacenado en un blog de notas, por decir, todos sus comandos para que no tengan errores, ¿verdad? Porque aquí a veces es difícil Sí. corregir. Entonces, aquí hacen botón derecho y pegar y se va a copiar la instrucción y simplemente lo ejecutan. Claro que se puede. Ya, ya, Licen. Gracias. Muy bien. ¿Alguna otra duda antes de desconectarnos? Disculpe, cuando el nombre, cuando el atributo tiene un nombre largo, se pone con guión bajo. Exactamente. Si ustedes al atributo le pusieron un nombre largo,
Lo recomendable es que si quieren mantener las 2 o 3 palabras, con guión bajo lo pueden unir. O lo reducen a una palabra mucho más pequeña, como las variables, ¿no? Como les decía, en las variables lo recomendable es tener un nombre corto. En las bases de datos igual. Mientras más corto sea el nombre de campo, mucho mejor, porque vamos a tener más control de esos datos. Ya, gracias. Bien, otra duda, otra pregunta antes de desconectarnos, jóvenes. ¿Alguien tiene alguna otra duda? Bien, entonces voy a colgar una práctica, les voy a hacer conocer y para esta práctica ya me envían este archivo SQL. Y si quieren lo colocan el Word más ahí, por si no logran importar, ¿ok? Ya, Licen. Listo, que tengan buen día, jóvenes. Nos vemos la siguiente Gracias. clase. Gracias, Licen. Hasta luego. Ok, cuídense, no salgan de casa.